Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio poder estar acá con ustedes un domingo más, un último domingo, y tener el privilegio de compartir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Qué les parece si oramos para entregarle este tiempo a Dios y pedirle que nos hable, ¿sí? Que nos permita escuchar su consejo a través de su palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos permites de estar con bien, estar acá en la iglesia, venir a compartir con nuestros hermanos en Cristo, venir a adorarte, venir a escuchar tu consejo también. Dios, queremos pedirte que nos hables en este momento, que podamos escuchar tu voz, tener un corazón atento y una mente dispuesta a poder poner en práctica lo que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ha escuchado hablar usted de Serena Williams? ¿Sí? Es una tenista muy famosa, ¿verdad? Fíjese que ella tiene muchos premios individuales, entre ellos ha ganado 23 títulos Grand Slam y cuenta con otros títulos como medallas olímpicas y otros campeonatos. Ella es una de las personas, de los deportistas tal vez más exitosos del momento. Y estaba investigando un poco acerca de su historia y me parecía muy interesante todos los logros que ella ha conseguido a base de mucho esfuerzo. Pero al investigar todo acerca de su vida, me puse a pensar en algo. Muchas veces solamente vemos lo que la persona es en el presente, lo que Serena Williams es ahora mismo, que ya es una deportista exitosa, que ya tiene muchos campeonatos, que es una de las más reconocidas del mundo, pero perdemos de vista el cuadro completo. No vemos todo lo que tuvo que pasar para que Serena Williams llegara a ser la deportista que es. Y sobre todo, no vemos las personas clave que influyeron en el camino de esa persona, que influyeron como mentores, como guías, como apoyo para ayudarla a convertirse en lo que ella llegó a ser. Estaba viendo algunas entrevistas y me llamó mucho la atención una entrevista que ella concedía a la cadena de televisión ESPN, donde decía lo siguiente, precisamente respondiendo a este tema de sus mentores, de sus guías. Miren lo que dice: mi papá ha sido una gran influencia en mi vida, tanto en el tenis como fuera de él. Siempre ha creído en mí, incluso cuando no lo hacía ni yo misma. Él me enseñó a ser una competidora y una luchadora. Me enseñó a nunca rendirme sin importar cuán difícil sea la situación. La forma en que me ha enseñado y me ha apoyado ha sido fundamental para mi éxito. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Qué bonito ser el padre de esta deportista y que ella hable tan bien de uno, de cómo fue un mentor eficaz, de cómo le enseñó todo lo que sabe y contribuyó a lo que ella es hoy en día. Hermanos, los jóvenes, los chicos, los adolescentes, las nuevas generaciones necesitan figuras de liderazgo, necesitan mentores, necesitan personas que los acompañen para guiarlos a cumplir los planes que Dios tiene para ellos. Y qué interesante que esta deportista encontró esa figura en su casa, en su propia casa, con su papá. Y qué interesante también que ella lo reconoce, ¿sabe por qué? Déjenme contarle algo. Mis papás han hecho un excelente trabajo conmigo y con mi hermana como mentores, pero siempre que alguien me pregunta quiénes son tus mentores, yo menciono otras personas, posiblemente el director de mi colegio, posiblemente el pastor de jóvenes que yo tuve cuando era adolescente, pero no menciono a mis padres. Y por alguna razón, leer esta historia de cómo su padre influyó me hace pensar, yo tuve excelentes mentores en casa y gracias a Dios por eso. Hay una frase muy famosa que dice: los jóvenes son el futuro. ¿La he escuchado? Es muy cierto, hermanos. Si los que trabajamos con jóvenes aquí en la iglesia y usted desde casa hace bien su trabajo, los que ahora son jóvenes mañana van a estar al frente de la iglesia. Mañana van a estar al frente de la ciudad, van a estar al frente del país, van a estar en puestos importantes. Pero tenemos que saber que los jóvenes están aprendiendo. La vida no viene con un manual de instrucciones para ellos. Pero ¿sabe? Tienen una gran ventaja. Tienen personas cerca que han vivido más
y que tienen más experiencia y que pueden acompañarlos para instruirlos en el camino de la vida y para ayudarlos a ser esas personas que tienen que llegar a ser. Si los jóvenes tienen una buena figura de apoyo y acompañamiento, con más experiencia, eso les va a ayudar muchísimo. Un líder, un mentor, no solo alguien que los guíe, no solo alguien que les enseñe, no solo alguien que los regañe, un líder que los acompañe en su camino por la vida y sobre todo que pastoree su corazón. Hermanos, ese es el tema de la predicación de esta mañana. Esa es la idea que queremos abordar. ¿Cómo pastorear el corazón de un joven? Porque déjeme decirle que si usted es padre, usted tiene el deber de pastorear el corazón de sus hijos. Dios se los ha dado con un propósito y usted es pieza clave en el desarrollo de ellos. Ahora, si usted no es padre, todos estamos rodeados de jóvenes todo el tiempo. Jóvenes en los cuales nosotros podemos influir. Jóvenes a los cuales nosotros podemos contribuir a su desarrollo y contribuir a su crecimiento. Y si tú eres joven, ya te le hubieras pegado a un buen mentor. ¿Qué estás esperando para buscar un buen mentor? Reconoce tu inexperiencia y que necesitas esas voces de sabiduría en tu vida, ese acompañamiento de alguien que ha vivido más. Quiero que a lo largo de esta predicación respondamos una pregunta, especialmente los padres y los adultos que estamos acá. ¿Estamos equipando a las nuevas generaciones? ¿Estamos acompañándolos en su camino por la vida? ¿Los estamos pastoreando? ¿Les estamos ayudando a crecer y convertirse en lo que Dios quiere que sean? Para poder abordar el tema de esta mañana, hermanos, vamos a ver en la Biblia una relación de un mentor y un discípulo, de un maestro y un aprendiz, de un líder con su discípulo. Es una de las relaciones que me parecen más interesantes en la Biblia y es la relación de Jesús y Pedro. De Jesús y Pedro. Jesús, el maestro, el mentor y el pastor por excelencia, y Pedro, un jovencito con mucho potencial, pero impulsivo y con debilidad de carácter muchas veces. Quiero proponerle que leamos varios episodios en la vida de Pedro y sobre todo la influencia que Jesús tiene en su vida para sacar principios que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. ¿Le parece? ¿Sí? Acompáñame por favor a Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer hasta el 20. Dice la palabra del Señor: mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Aquí comienza el camino de Pedro, hermanos. Aquí comienza la relación con su mentor, siendo llamado por el mismo Jesús a ser pescador de hombres. Y este es un pasaje muy interesante por varias razones, pero quiero que enfoquemos nuestra atención en el joven Pedro iniciando su camino hacia la madurez. Yo cuando estaba chiquito miraba una caricatura de los discípulos y siempre se pinta a Pedro como alguien grande, robusto, con barba y pues ya bastante mayor, ¿verdad? A lo mejor en nuestra mente tenemos ese concepto de Pedro, de que era alguien grande, de que era alguien robusto, de que era alguien tal vez hasta de más de 40 años. Sin embargo, es probable que Pedro fuera un jovencito. La Biblia no nos dice cuál es la edad exacta
de Pedro, pero sí nos da algunas pistas, concretamente dos. Número uno, Pedro ya estaba casado. En Mateo 8 se menciona que Pedro tiene una suegra. Eso significa que Pedro ya estaba casado. Y número dos, que Pedro trabajaba. Era pescador y seguramente ya estaba bien posicionado en todo ese mundo de la pesca, en toda esa profesión. Ahora, contrario a lo que podríamos pensar, esto no es un indicador de que Pedro ya estaba viejito, que ya estuviera casado y que ya tuviera trabajo. Para nada. De hecho, en aquel tiempo las personas comenzaban a ejercer su profesión desde la adolescencia y continuaban aprendiendo y generalmente alcanzaban la estabilidad laboral más o menos cuando tenían 20 años, ¿sí? Y los varones en aquel tiempo por esa región se casaban aproximadamente entre los 18 y 25 años. Además, ¿qué piensan ustedes, hermanos? Dios, ¿a quién hubiera preferido elegir? ¿A alguien que ya estuviera mayor o a un jovencito que tuviera mucho potencial para formarlo, para capacitarlo, para que se dejara moldear y que cuando Jesús ascendiera al cielo nuevamente, esa persona tuviera muchos años de ministerio efectivo? ¿Qué piensan? Es muy probable que Pedro estuviera más o menos entre los 20 y los 25 años cuando Jesús lo llamó. Entonces imaginemos a este Pedro iniciando su camino por la vida, seguramente emocionado de dedicarse a la pesca, pero de repente algo cambia por completo sus planes y Jesús lo llama a seguirle. Y ahí comienza un proceso de crecimiento en cada área de la vida de Pedro hasta prepararse para cumplir los planes que Dios tenía para él. Ahora, ¿por qué en este primer pasaje, hermanos, ponemos tanto énfasis en la edad? Fíjese que a continuación, los otros episodios de la vida de Pedro que vamos a ver, se viene un arduo trabajo de discipulado, un arduo trabajo de mentoría y sobre todo un trabajo pastoral, Jesús al corazón de Pedro. Concretamente vamos a ver 4 episodios de la vida de Pedro en su relación con Jesús y de ahí vamos a extraer principios que podamos aplicar a nuestra vida. Acompáñeme, vamos unos capítulos más adelante, Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. ¿Lo tenemos? Vamos al 17, del 13 al 17. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y aquí viene la pregunta clave de Jesús. ¿Y ustedes, mis discípulos, los que yo llamé, quién dicen que soy yo? Y rápidamente Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Hemos leído este pasaje, ¿verdad? Qué interesante lo que está pasando acá. Jesús hace un ejercicio de reflexión con sus discípulos y Jesús les pregunta acerca de su propia identidad. Y primero Jesús les dice, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decir lo que habían escuchado, ¿verdad? Bueno, nos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Ok, qué bueno de haber dicho Jesús. Ahora, ustedes, ¿quién dicen que soy? Ustedes, ¿quién piensan que soy? La Biblia no nos dice si hubo un silencio incómodo en ese momento o si ni siquiera había terminado Jesús de lanzar la pregunta cuando Pedro ya estaba respondiendo, pero el único discípulo que se registra que respondió es Pedro. La respuesta era la correcta. Jesús le dice, dichoso eres, bienaventurado, porque esa respuesta no te la reveló ninguna persona. Las personas pueden tener conceptos de quién soy yo, pero a ti Dios mismo te ha revelado quién
soy yo. Y lo que me llama la atención es la actitud de Jesús. Dichoso Pedro, bienaventurado eres. Básicamente Jesús lo que hace es que lo felicita y públicamente por su acierto. Se lo reconoce. Si hay que cambiar micrófono, me avisan y hacemos el cambio con gusto. Jesús lo que hace es felicitar a Pedro. Así es, Pedro, estás en lo correcto. Sí, felicidades. Eso es. No sé si más tarde Jesús lo invitó a comer pescado asado con panito. No dice la Biblia, pero en el momento Jesús reconoció el acierto que Pedro había tenido. Mis hermanos, primer principio para pastorear el corazón de un joven es reconozca sus aciertos. Fíjese que me parece interesante que Jesús le pudo haber dicho, más te vale, Pedro, de haber contestado, bien, más te vale, tenías que saberlo, tu única responsabilidad es saber quién soy yo. Pero Jesús le dice, así es, estás en lo correcto, bienaventurado, dichoso. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros reafirmamos los aciertos de los jóvenes? Reafirmamos los aciertos de nuestros hijos. Papá, me saqué un 10 en matemáticas. Qué bueno, hijo, tu única responsabilidad es estudiar. Y seguramente ese chico pasó horas estudiando y horas preparándose para ese examen. Pero nosotros lo que tenemos para decirle simplemente es, no importa, eso es tu deber. Tan mucho te habías tardado. Papá, soy líder de jóvenes en la iglesia. Hasta que por fin, hijo, ya te habías tardado. A tu edad yo ya era líder. ¿Será que esas respuestas reafirman lo que nuestros hijos van logrando? ¿Reafirman lo que nuestros jóvenes van alcanzando? Pero cuando cometen algún error, ahí estamos listos y dispuestos para corregirlos, ¿verdad? Ahí sí estamos rápidos. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no? ¿Por qué dejaste tu toalla tirada? ¿Por qué no sacaste la basura? Está bien. No estoy diciendo que no tengamos que corregirlos, pero educar a nuestros hijos de esa manera, solamente regaño, pero nunca reafirmar los aciertos que tienen, eso va a producir que ellos crezcan y después sean personas adictas al perfeccionismo, que no sepan lidiar con el fracaso. Y no me malentiendan, la corrección y la disciplina son muy importantes, vamos a verlo más adelante, pero Jesús nos enseña a reconocer los aciertos. Exijámosles, por supuesto que sí, pero también reconozcamos sus aciertos. Fíjense que el cerebro humano funciona repitiendo aquellas acciones o aquellas conductas que me produjeron alguna recompensa. Por ejemplo, si su hijo saca una buena calificación en el colegio y usted lo lleva a comer, su hijo en su mente, tal vez consciente o inconscientemente, va a decir, ok, si yo me esfuerzo y saco una buena nota, obtengo un premio, que es ir a comer a mi restaurante favorito. Entonces, inconscientemente, su hijo va a esforzarse por volver a repetir esa conducta. Ahora, si su hijo saca 10 en matemáticas después de esforzarse toda una semana por estudiar y usted solo le dice, más te vale, estudiar es tu única responsabilidad, yo me pregunto, ¿de dónde va a sacar ese chico motivación para seguir rindiendo en esa conducta? Porque, hermanos, no somos solamente los correctores, también somos los encargados de dar ánimo, de reafirmar cuando hacen las cosas bien, de incentivarlos. Ser padre no es corregir, ser padre no es ser un policía que está ahí pendiente de todo lo que hace mal. Hay que corregir, sí, vamos a verlo más adelante, pero tenemos que reafirmar cuando ellos hacen las cosas bien, aplaudirles, alabarlos cuando hagan las cosas bien. Si usted no es padre, pero tiene jóvenes alrededor, afírmelos, déles palabras de afirmación cuando hagan algo bien. Refuerce esos aciertos que ellos logran para respaldar y apoyar a ese joven, porque eso le va a ayudar a crecer y eso le servirá para motivarse. Hermanos, no podemos pastorear el corazón de nuestros hijos o de un joven si no reafirmamos sus aciertos y si no los motivamos a seguir
por ese camino. Entonces, primer principio, reconozca los aciertos de ese joven al cual usted quiere pastorear. Segundo principio, acompáñeme unos versículos más abajo, versículo 21, Mateo 16, 21. Mire lo que dice. Desde entonces, esto está pasando después de la confesión de Pedro, ¿verdad? Después de que Pedro dijera, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, sigue diciendo la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Aquí viene lo interesante, versículo 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? ¿No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? La disciplina era importante también, dijimos, ¿verdad? Jesús acaba de reafirmar el acierto de Pedro, pero unos minutos más tarde le toca reprenderlo. Le toca reprenderlo por su comportamiento. Con Pedro había exhibido mucha madurez, mucha sabiduría al responder acertadamente, pero con Pedro todo era como una montaña rusa. A veces estaba en la cima y a veces se estaba hasta abajo. Ahora, me parece interesante la secuencia que viene aquí. Parece que el propósito de Jesús al comenzar a hacer estas preguntas era llegar a anunciar su muerte. Porque primero Jesús le dice, ¿quién soy? ¿Quién dice la gente que soy? Ok, ¿quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ok, entonces sepan que sí soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero también soy aquel siervo sufriente del que habla Isaías. Y lo que me toca es ir y padecer. Y a ella no le gustó mucho a Pedro, ¿verdad? No, Señor, tú solo eres el Cristo, el siervo que va a sufrir. No, de ninguna manera, eso no te va a pasar aquí. Dice la Biblia que Pedro lo agarró, ¿verdad? Seguramente estaban con todos los discípulos y Pedro lo agarró. A ver, Jesús, vení, tranquilo. No, hombre, no digas eso. Eso jamás te va a suceder si aquí estamos nosotros para cuidarte. Aquí somos nosotros para protegerte. Y cuando Jesús se da cuenta de lo que Pedro estaba haciendo, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque estás siendo una piedra de tropiezo ahorita. Porque no estás pensando en las cosas de arriba, solo estás pensando en las cosas terrenales. Qué curioso, ¿verdad? Cuando en los versículos anteriores Jesús dijo, Pedro, vas a ser una roca clave, fundamental en el desarrollo de la iglesia. Ahora Jesús le dice, ya te convertiste en una roca de tropiezo. ¿Cómo cambian las cosas? Hermanos, nadie es perfecto. Y esta montaña rusa de Pedro demuestra que muchas veces la vida cristiana va a ser así. Vamos a tener aciertos y nos vamos a sentir bien y nos vamos a sentir contentos y vamos a estar creciendo, pero también de vez en cuando vamos a tener pequeños fracasos, vamos a cometer errores, vamos a caer. Y no es un llamado al conformismo, sino más bien exhortación a imitar la actitud de Jesús. Hermanos, el segundo principio para pastorear el corazón de un joven es repréndalo cuando exhiba inmadurez. Repréndalo cuando sea necesario, cuando exhiba inmadurez. Levante la mano aquí quien es perfecto. Pero no estamos en una iglesia cristiana, pues. Nadie puede levantar la mano. No somos perfectos. Y los jóvenes menos. Nosotros todavía estamos creciendo, todavía nos estamos desarrollando, todavía estamos creciendo en nuestro camino por la vida. Hermanos, ustedes tienen que saber que los jóvenes no son perfectos, ni tampoco son lo suficientemente maduros ya. Estemos dispuestos a reprenderlos, no con odio ni duramente,
sino con amor, pero también con franqueza, para sacarlos de su error. Porque hermanos, si usted es padre o si usted es mentor de alguien, usted tiene que reconocer el verdadero valor de la disciplina. El valor de la disciplina no es aplacar mi enojo, no es aplacar mi ira. El valor de la disciplina es reconducir a esa persona al camino correcto. Ese es el propósito que la disciplina viene. Ese es el propósito bíblico de la disciplina. Fíjese algo bien curioso. Los adolescentes y jóvenes que tenemos menos de 25 años, todavía estamos terminando de desarrollar la corteza prefrontal de nuestro cerebro. ¿De qué se encarga la corteza prefrontal? De controlar los impulsos, de controlar las emociones y de tomar decisiones. Y los que tenemos menos de 25 años todavía estamos desarrollando esa área del cerebro. Es el orden natural de las cosas, así fue como Dios lo creó. Por ende, lo lógico y lo normal es que los jóvenes tambaleen un poco a la hora de tomar decisiones importantes, que de vez en cuando sean impulsivos, que de vez en cuando sean inestables y que muchas veces se dejen guiar por sus emociones. ¿Sabe quién me contó eso? El dato del cerebro. Me lo dijo un pastor cuando yo tenía 15 años. Y cuando yo lo escuché, yo dije, ¿y este quién se cree para decirme que yo no soy maduro? Si a mí la gente me dice que yo soy muy maduro para mi edad, ¿y este quién me viene a decir que todavía no tengo bien desarrollado el cerebro? Que le vaya a decir ese cuento a alguien que se lo crea. Pero ¿saben qué? Después me di cuenta que era cierto. A base de experiencias, a base de errores y a base de caídas, me di cuenta que tenía razón, que yo todavía estaba en crecimiento y sigo estando en crecimiento, que yo todavía estaba en desarrollo, que todavía estaba aprendiendo a lidiar con las diferentes situaciones, porque es el proceso natural de crecimiento, es el proceso natural del desarrollo de nuestro cerebro. Dios lo diseñó así. Todo depende de qué edad le pongamos a Pedro, pero no sé si él ya había terminado de desarrollar su corteza prefrontal o no. Pero lo que Pedro exhibió en ese momento fue impulsividad. Se dejó llevar por sus impulsos. No, Jesús, ¿cómo vas a creer? Vení para acá. A ver, no tenés que morir. Y Jesús lo reprendió. Porque Pedro estaba mostrando inmadurez. Estaba exhibiendo inmadurez y se estaba equivocando. Entonces Jesús toma a Pedro y le dice, no tenemos que decirle a nuestros hijos, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Tampoco. Pero Jesús lo reprende. Estás mal, Pedro. Estás pensando solo en las cosas terrenales, no en las celestiales. Y allí hay un problema. Porque si quieres seguirme, tienes que pensar más en las cosas celestiales que en las cosas terrenales. Acababa de Pedro ganarse una palmadita en el hombro. Acababa de ganarse una felicitación de parte de Jesús. Pero en este momento se hizo acreedor de una reprensión, de un regaño. Que si ustedes observan, pareciera hasta un regaño muy duro, ¿verdad? Le dice Satanás, pero es una reprensión sabia, es una reprensión con franqueza y es una reprensión que es necesaria para el crecimiento de Pedro. Yo no sé cuántas veces de aquí en adelante, porque la Biblia no lo dice, pero no sé cuántas veces Pedro volvió a poner las cosas terrenales antes que las cosas celestiales, porque la lección estaba ahí. Hermanos, cuando nuestros adolescentes exhiban inmadurez, cuando nuestros jóvenes, cuando la persona que usted quiere pastorear exhiba inmadurez, tenemos el deber y la responsabilidad de reprenderlo, buscando encauzarlo en el camino correcto. A veces pensamos que los jóvenes no son razonables y que por eso hay que ser pesados, hay que gritar, hay que hacer valer nuestra autoridad, porque es que yo soy el papá. Pero eso no es lo correcto, eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús no le gritó, Jesús no lo maltrató, Jesús no lo empujó, Jesús no le pegó. Jesús lo reprende con franqueza. Hermanos, los jóvenes entienden. Los jóvenes son razonables y si usted aprende a reprenderlos con franqueza, argumentando sus faltas y con gracia, usted va a estar influenciando de una manera muy positiva en sus vidas.
Hermanos, imitemos a Jesús, incluso en la forma en cómo reprende a los demás. No se trata de reprenderlos por todo, se trata de reprenderlos cuando sea necesario para encauzarlos en el camino correcto y guiarlos. ¿Estamos? 2 principios hemos visto. Número 1, reconozca sus aciertos. Reafirme esos aciertos. Y número 2, repréndalo cuando exhibe inmadurez. Repréndalo cuando sea necesario. Número 3, vamos hermanos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1, ¿lo tenemos? Voy a leerlo. Dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Todos los discípulos aceptaron, menos, sorpresa, Pedro. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le dijo Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le contestó: si no te los lavo, parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Hermanos, esta historia siempre me ha parecido maravillosa, porque es un ejemplo. Jesús con su ejemplo modela el servicio que él esperaba que sus discípulos replicaran con los demás. Llegaron al lugar donde iban a celebrar la Pascua, se sentaron a comer juntos. Sin embargo, para sorpresa de todos, no había ningún que les lavara los pies. Entonces, ¿qué hace Jesús? Conociendo su identidad, sabiendo que el Padre le había dado todo y que iba a volver al Padre, se pone de pie, agarra una toalla, agarra un recipiente, echa agua y empieza uno por uno a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Sabe quién hacía esa tarea en las casas de las personas que tenían dinero? El esclavo de honor. La tarea de lavar los pies era la tarea más vergonzosa. La hacía el esclavo de menor rango. A él era el que iban a poner en la puerta con su recipiente y una toalla para que les lavara los pies a todos. Pero a Jesús no le importó eso, porque él quería servir a sus discípulos. Él quería servir a las personas que él estaba discipulando, a las personas que él estaba pastoreando. Ahora, todos aceptaron, ¿verdad? Me imagino que sorprendidos, pero todos aceptaron. Pero cuando llegó a Pedro, tuvo otro episodio de falta de corteza prefrontal, ¿verdad? No, Señor, ¿cómo vas a creer? A mí no me vas a lavar los pies, ni se te ocurra. Pero cuando Jesús le explicó, quería bañarse todo, ¿verdad? De una vez. Hermanos, tercer principio para pastorear el corazón de un joven: sírvalo. Sírvalo. Y ojo, no estoy diciendo que tenemos que estar al servicio de lo que los jóvenes quieren, por y para lo que deseen en todo momento, comprarle el iPhone 15 y complacerle todos sus caprichos. No, no se trata de eso. Simplemente debemos aprovechar cada
oportunidad que tengamos de servirlo y debemos hacerlo con gozo y por amor. Yo me aprovechaba de mi mamá cuando ya me iba a venir a Guatemala, ¿verdad? Mamá, ¿cuándo vas a tener otra oportunidad para cocinarme waffles? Mañana tengo ganas de desayunar eso. Ah, vaya, está bien. Y ella con gusto lo hacía. Pero no se trata de eso, se trata de servir. Sirva a los jóvenes que usted quiere pastorear cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo. Gary Chapman dice que uno de los 5 lenguajes del amor son los actos de servicio. ¿Cómo puede usted servir a su joven? ¿Cómo cree usted que puede servirlo? Lavándole los pies, ya no, ¿verdad? Ya es responsabilidad de él bañarse. Pero ¿cómo cree usted que puede servir a ese joven? ¿Sabe cómo? Dedíquele tiempo. Invítelo a tomar un cafecito. Invítelo a comer. Dele un regalo que le gustaría. Interésese por conocer sus aficiones y sus gustos. Ayúdele con algo en lo que usted sea bueno. Hay tantas formas. Yo creo que pocos episodios marcaron tanto mi vida como un día cuando yo tenía 14 años y mi pastor de jóvenes en ese tiempo llega y me dice: vos tenés tiempo esta semana, quiero irme a tomar un cafecito con vos, quiero invitarte a tomar un cafecito para que platiquemos. Y yo acababa de empezar a llegar al grupo apenas, tenía tal vez como 3 sábados de llegar. Y me sorprendí tanto porque pensé: wow, le intereso, me muestra interés, quiere conocerme, quiere dedicarme tiempo. Y después de eso yo me adapté muy bien al grupo de jóvenes, porque eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, actos de servicio. De eso se trata, de servir a los jóvenes que estamos guiando y pastoreando. A veces, con nuestro ejemplo, daremos las enseñanzas más poderosas y que más van a impactar a los demás. Porque, hermanos, el servicio es contagioso. No usted va a servir solamente para que ese joven sea el destinatario de servicio y ya. Usted lo va a servir de la misma manera en que Jesús lo hizo, para mostrarle un modelo, para mostrarle un estilo de vida y para que ese joven pueda ir y replicar eso. Hermanos, si servimos a los jóvenes, directamente le estamos enseñando a los jóvenes a servir, para que ellos puedan replicarlo y para que ellos puedan seguirlo haciendo. Entonces, hermanos, 3 principios hemos visto. Número 1, ya se les olvidó. Reafirme sus aciertos. Número 2, reprenda cuando sea necesario. Número 3, sírvalos. Actos de servicio. Y número 4, Juan capítulo 21. Unos capítulos más adelante. Juan capítulo 21, versículo 1. Fíjense, hermanos, que yo creo que de todos los episodios de Jesús con Pedro, yo pienso que este fue el que más impactó la vida de Pedro. Vamos a leerlo. Dice Juan 21:1. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y van a pescar algo. Así lo hicieron, y tal era la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua.
los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Versículo 9. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, que viene a lo interesante: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me amas? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no querías ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso, añadió: sígueme. ¿Por qué pienso que este es el episodio que más impactó a Pedro? ¿Sabe por qué? Porque este es el episodio en el cual Jesús perdona a Pedro. Vamos a la escena. Los discípulos estaban tratando de reintegrarse a la vida ya después de la muerte de Jesús. No sabían que Jesús estaba con vida. Y bueno, como eran pescadores, Pedro dice: bueno, ni modo que nos quedemos aquí tristes y llorando, ¿verdad? Vamos a pescar aunque sea. Y se embarcan todos a pescar, pero no pescaron nada. Y ahí se les apareció Jesús. Y cuando se dieron cuenta de que era Jesús, Pedro, otra vez, ¿verdad? Otro episodio, se lanzó de la barca y comenzó a nadar hasta la playa para correr a donde estaba Jesús. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Cuál fue la última interacción que Pedro y Jesús habían tenido? ¿Cuál fue? Cuando Jesús negó. Jesús no negó a nadie. Cuando Pedro negó a Jesús. Cuando Pedro le dijo: Señor, aunque me quieran matar, aunque me quieran apresar, jamás te negaré. Si yo aquí está mi espada a tu servicio y yo te voy a proteger. Cuando llegaron los guardias, solo una oreja le pudo cortar a alguien. Y después salió huyendo. Y después se quedó de lejos, encubierto. ¿Solo para qué? Para negar a Jesús 3 veces. Hermanos, después de este encuentro, después de que hubiera pasado esto, yo no sé si yo me hubiera lanzado a ir a abrazar a Jesús, porque yo lo que hubiera tenido es vergüenza, yo lo que hubiera tenido es pena, yo lo que hubiera tenido es tristeza de saber que le fallé, de saber que no cumplí con mi palabra. Y bueno, comen todos juntos, ¿verdad? Me imagino que un silencio incómodo. Y después de comer, se da un momento como de telenovela, ¿verdad? Y Jesús voltea a ver a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: ok, apacienta mis ovejas. No sé cuánto tiempo pasó, pero Jesús vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Qué raro que le preguntara 2 veces, ¿verdad? No se quedó ahí, le preguntó una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció.
porque seguramente pensó que Jesús estaba dudando de su amor hacia él. Y me imagino que con lágrimas en los ojos, Pedro le dice: Señor, pero si tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahí Jesús restaura a Pedro. Y Jesús le dice: ok, tu misión sigue intacta. Apacienta mis ovejas. Te perdono por fallarme. No pasa nada, yo te dije que me ibas a fallar. Pero quiero saber si tú me amas. Y si tú me amas, tu misión sigue intacta. Te perdono y sigue desempeñando el papel que tienes. Porque, hermanos, Pedro se había equivocado, había fallado, había hecho falsas promesas e incluso había negado a Jesús. Sin embargo, lo que Jesús hace es fabuloso. Lo perdona. Y después de perdonarlo, reafirma su identidad y reafirma su misión. Apacienta mis ovejas. Eres un pilar en la iglesia que yo voy a construir. Vas a ser un pilar en la expansión del evangelio. Fallaste, sí, está bien, no importa. Levántate. Solo necesito saber si me amas, porque si me amas, tu misión sigue en pie. Apacentar mis ovejas. A pesar de tus errores, tu misión sigue en pie. Hermanos, cuarto principio para pastorear el corazón de un joven: perdónelo cuando cometa errores. Y es que, ¿sabe que a veces cometemos el error de personalizar demasiado los errores de un joven? No, hombre, es que este es un rebelde, es que este es un desobediente, es que este es un haragán. Sin embargo, yo le animo a que recuerde que un joven es mucho más que sus errores, que un error no define su identidad, un error no define su dignidad y un error no define ni condiciona la responsabilidad que usted tiene como padre o como mentor. Cuando un joven comete un error es cuando más debemos amarlo. Por supuesto, hay que reprenderlo, como ya vimos anteriormente. Ese es el segundo principio. Pero también tenemos que acompañarlo y amarlo. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? La mala. Su joven va a fallar. Su joven se va a equivocar. Su joven va a meter la pata. Pero hay una buena noticia. Con una correcta guianza y perdón de su parte, esas fallas se van a convertir en oportunidades para crecer y mejorar. Hermanos, no le guardemos rencor a nuestros jóvenes. No deterioremos esa relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros discípulos, con los jóvenes que estamos acompañando por un error. Perdonémoslos, animémosles a cambiar, animémosles a crecer, animémoslos a reponerse. ¿O acaso se olvida que usted fue joven también? Todos pasamos por ahí. ¿O acaso se le olvida que usted también fue alcanzado por la gracia de Dios? ¿Que usted también recibió misericordia de Dios? ¿Sabe cuál es el propósito? Que ahora usted sea un portador de esa gracia y de esa misericordia. Hermanos, fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuánto más no tenemos que extender esa misma gracia y perdonar? 4 principios, hermanos, de cómo pastorear el corazón de un joven. Número 1, reafirme sus aciertos, reconozca sus aciertos. Número 2, repréndelo cuando sea necesario. Número 3, sírvalo, actos de servicio. Número 4, perdónelo cuando comete errores. Fíjense, hermanos, que gracias a la influencia, a la guianza y a la mentoría de Jesús, Pedro llegó a ser un gran líder en la iglesia primitiva, un gran siervo de Dios, un gran predicador y un pilar fundamental en la expansión del evangelio. Todo porque un día Jesús decidió invertir tiempo y esfuerzo en su vida para capacitarlo para lo que llegaría a ser.
Lo mismo tenemos que hacer nosotros con los jóvenes que nos rodean. Acompañarlos en su camino hacia el crecimiento, acompañarlos en su camino hacia la madurez. Los jóvenes son el futuro. Debemos tomarnos muy en serio la tarea de pastorearlos, de guiarlos y de acompañarlos en su camino por la vida. Porque ellos no tienen un manual de instrucciones para crecer, para madurar rápido, pero nosotros que contamos con un poco más de experiencia, podemos ayudarles. Eso les vendría muy bien a ellos. Hermanos, la forma en que tratemos, cuidemos, acompañemos y pastoreemos a nuestros jóvenes determinará cómo vamos a estar en el futuro. Déjeme terminar con 3 aplicaciones prácticas. Número 1, si usted es adulto, si usted tiene hijos o si usted acompaña, discipula o es el mentor de alguien, evalúese. Pregúntese, ¿estoy siendo un buen mentor? ¿Estoy siendo el ejemplo que estos jóvenes necesitan? ¿Estoy siendo la persona ideal para acompañarlos en su crecimiento por la vida? ¿Será que necesito mejorar? ¿Será que necesito hacer algunos ajustes? ¿Será que necesito crecer en algunas áreas? Porque usted va a rendir cuentas a Dios de cómo acompañó a los jóvenes que Él puso en su camino. Si usted es joven, ¿ya encontraste tu mentor? ¿Ya tienes mentores? ¿Ya te rodeaste de gente que te acompañe, de gente que te motive, de gente que te impulse, de gente que te ayude a crecer? Esas son las personas que vale la pena tener en tu vida. No las personas que te invitan a fiestas, no las personas que te invitan a ir a tomar. Esas personas no quieren tu bien. Rodéate de mentores que te ayuden a crecer, de personas que te ayuden a llegar a hacer los planes que Dios tiene para ti, que estén dispuestos a hacer bien su trabajo. Busca a tu mentor, encuéntralo. Si no te quiere discipular, pues oblígalo. No, mentira, tampoco se trata de eso. Pero encuentra mentores que te acompañen. Número 2, dicen que somos expertos en ver a nuestro alrededor, menos cuando hay necesidad. ¿Qué jóvenes tienes a tu alrededor? ¿Qué jóvenes Dios ha puesto en tu camino? ¿Tus hijos, tus sobrinos, tus familiares, jóvenes de la iglesia, alguien que estás discipulando? ¿A quién tienes a tu alrededor para acompañar? ¿A quién tienes a tu alrededor para apoyar? ¿A quién tienes a tu alrededor para impactar? No se te pase por alto. Cumple tu trabajo como mentor. Y número 3, invirtamos en la juventud. Invirtamos en esos jóvenes que Dios nos ha puesto en el camino para que los impactemos y para que los guiemos. Porque, hermanos, pastorear el corazón de nuestros jóvenes es tarea de todos. Oremos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque nos permites ver a la luz de la relación de Jesús con Pedro cuál es nuestro deber, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra responsabilidad. Dios, sabemos que los jóvenes son el futuro, pero también sabemos que es nuestra responsabilidad formarlos para esa nueva etapa que viene. Ayúdanos a apropiarnos de nuestro rol como mentores, como discipuladores, como maestros, para acompañar de la mejor manera a estos jóvenes y que puedan llegar a cumplir los grandes planes que tú tienes para sus vidas. Dios, que no nos hagamos los que no sabemos o los que no vemos la necesidad, sino que realmente adoptemos nuestro papel de ser mentores y de guiar a los jóvenes, de pastorear el corazón de los jóvenes, pues ese es el deber al cual tú nos has llamado. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús.